Bueno, buenas tardes o buenos días, depende dónde están o de dónde se conectan. Bienvenidos aquí a nuestro masterclass de inteligencia artificial. Y veo que aquí todavía hay muchas personas conectándose, pero vamos a iniciar. Y vamos a iniciar primero con la masterclass, una pequeña charla acerca de los temas principales de inteligencia artificial. Y tenemos hoy algo muy especial para nosotros porque hoy al fin del masterclass vamos a lanzar algo con acceso exclusivo para la gente que está aquí en el masterclass. Y también al fin tenemos un tiempo para de pronto contestar unas preguntas o algo así. Entonces, charla, lanzamiento y preguntas. Y con eso iniciamos. Y quería iniciar este masterclass con una pequeña historia, una que me fascinaba a mí porque me gusta mucho jugar ajedrez. Entonces, al fin de los años 90, inicio de los años 2000, tuvimos la famosa batalla de Garry Kasparov, que era en ese momento el mejor jugador del mundo de ajedrez, contra Deep Blue, una inteligencia artificial de IBM. Y eso fue la primera vez que una inteligencia artificial ganó a alguien en ajedrez a nivel de Garry Kasparov. De hecho, Garry Kasparov dice que se demoró años en recuperarse de eso. Escribe un libro donde incluso habla de cómo fue jugar y perder contra Deep Blue. ¿Y por qué les cuento eso? Porque en ese momento yo estaba estudiando ingeniería de sistemas y me fascinaba el ajedrez y me fascinaba la historia. Entonces me puse como objetivo de crear un programa de ajedrez que al menos gana a mí. De pronto no a Garry Kasparov, pero a mí. Y en ese momento mi hardware era un Pentium 3 con 1.2 GHz y 128 megabytes de RAM y 10 gigabytes de disco duro. Hoy en día la mayoría de los portátiles tienen más RAM que yo tenía disco duro. Y el lenguaje que usé fue Java, definitivamente no mejor lenguaje para programar de inteligencia artificial y ajedrez, pero eso fue lo que yo sabía en ese momento. Entonces, eso fue lo que tenía y quería crear un programa que me gana en ajedrez. Y el algoritmo que usé fue muy sencillo. Entonces, yo usé algo que se llama las reglas de Turing. Más tarde vamos a hablar un poco más de Turing, donde uno toma el tablero de ajedrez y básicamente cuenta figuras. Y a cada figura asigna un puntaje. Entonces, el peón es un punto, el caballo 3, la reina 10 y el rey 1000, porque pues cuando se cae el rey termina todo, ¿cierto? Entonces, yo usaba este algoritmo para evaluar el tablero, básicamente. Y lo que pasa es, entonces, uno simula los diferentes movimientos, crea un árbol, digamos, de los diferentes posibles futuros movimientos y también cuenta estos puntajes como se ven en el futuro. Entonces, uno sigue esa rama del árbol donde uno termina con mejor puntaje que el oponente. ¿Ok? Y el resto del algoritmo es literalmente brute force, fuerza bruta. Entonces, más poderoso que es tu hardware, más ramas del árbol puedes analizar. Y obviamente, yo creo que yo llegué a 3 pasos en adelante con ese programa, pero pues, cosas más poderosas son capaces de seguir mucho más pasos en esa rama del árbol. Bueno, ¿cuál fue el resultado? Yo estaba desarrollando meses, creo que al menos 6 meses en este programa y eventualmente el programa aprendió las reglas. Obviamente enseña el programa las reglas, ¿no? De ajedrez, cómo se mueven los figuras. Entonces, eventualmente el programa aprendió las reglas, incluyendo tenía una interfaz gráfica, entonces se ven las figuras, se mueven las figuras. Empezamos a jugar y hizo cosas bien lógicas, pero no sé, a los no sé cuántos pasos mató a su propio rey. Entonces ahí me di cuenta que ese programa está lejos de funcionar y desafortunadamente abandoné el proyecto. Pero desde ese momento me quedé fascinado con la inteligencia artificial, porque si una máquina es capaz de ganar al mejor jugador de ajedrez en el mundo,
y ajedrez es considerado uno de los juegos como que necesita mucha inteligencia, ¿qué más es capaz de hacer? Eso fue mi pregunta por mucho tiempo. Entonces, de pronto, para los que no me conocen, yo soy Fabian Schwarz, soy CEO de Scrum Network, soy ingeniero de sistemas de Alemania, pero también tengo un MBA de Australia y estudios avanzados de Harvard y de Stanford, y en Harvard particularmente Harvard Business School, inteligencia artificial para negocios. Y en los últimos más de 20 años, de hecho ya son más de 25 años, he trabajado en 4 diferentes continentes, en muchos países para ayudar a empresas a mejorar su desempeño. Y como últimamente, gracias a ChatGPT, tenemos un nuevo boom de inteligencia artificial. Me fascina ese tema desde este año 2000 básicamente. Pero como es de moda de nuevo, pensé que vamos a hacer un masterclass para ayudar a los demás a tener al menos un punto de entrada al tema. Y quiero iniciar esa, esa masterclass con unos datos curiosos que se van a volver importantes cuando vamos a estimar qué va a pasar de pronto en el futuro con la inteligencia artificial. Ok. Entonces, primero quiero hablar de algo que se llama el año cósmico. Entonces, ¿qué pasaría si uno toma todo ese tiempo desde el Big Bang hasta hoy y asume que eso pasa en un año? ¿En qué mes y qué día pasaría qué cosa? Entonces, obviamente, al inicio de enero, 1 de enero, tenemos el Big Bang, ¿cierto? Y más o menos en mayo tenemos el Milky Way, esa galaxia de Milky Way. Más o menos en septiembre se forma nuestro sistema solar y, pues, el Sol. En octubre empezamos a ver fotosíntesis en la Tierra y hasta diciembre empieza la verdadera evolución. Entonces, el 17 de diciembre tenemos pescados. El 20 de diciembre tenemos los primeros plantas en la Tierra, el 21 insectos, más o menos el 26 dinosaurios, el 28 pájaros, y el 31, el último día del año, empezamos con la evolución humana. Entonces, más o menos a las 10:15 a.m. tenemos los simios. Ok. A las 10:48 de la noche tenemos el Homo erectus, la primera versión antecedente del hoy humano. Y hasta el último minuto de este año tenemos el humano. Entonces, eso es para poner un poco en contexto desde todos los tiempos y el Big Bang, como lo llamamos, hasta donde hemos llegado hoy en evolución los humanos. Nosotros ocupamos unos minutos del último día del año. Ahora agregamos algo interesante. Ese último minuto en el año cósmico, para nosotros, los Homo sapiens y lo que vino después, significa más de 160.000 años. 160.000 años. Okay. Ahora, si ponemos eso en contexto con datos, podemos ver que 90% de los datos que tenemos hoy en día se han creado en los últimos 2 años. Eso significa que todo el resto de los 160.000 años de la humanidad hemos creado 10% de los datos. Y ese es un trend, una tendencia que probablemente sigue acelerando. 90% de los datos en los últimos 2 años. Ahora ponemos eso en tecnología. Okay. En tecnología tenemos algo que se llama Moore's Law. Moore's Law, la ley de Moore, dice la cantidad de transistores en un chip se duplica cada 18 meses. ¿Qué significa eso? Eso significa que cada 18 meses duplicamos nuestra capacidad de procesar estos datos. Okay. Y si lo vemos aquí en una escala logarítmica, se vuelve lineal en esa escala, ¿no? Obviamente no es lineal, sino exponencial, pero si lo ponemos logarítmica, lo vemos aquí lineal. Entonces,
hasta aquí, pues podemos más o menos tener un pronóstico. Cada 18 meses duplicamos nuestra capacidad. ¿Qué pasa? El 19 de febrero de este año, Microsoft anuncia el chip Majorana 1. Es un chip de quantum technology o quantum computing. Es una manera completamente diferente de procesar datos. Y de hecho, efectivamente, esta semana China anunció un chip que es 100 veces más rápido en procesar datos que este chip Majorana 1 de Microsoft. ¿Qué significa eso? Pues a la izquierda aquí tienen la ley de Moore, una escala logarítmica que se vuelve aquí lineal. Si vemos a la derecha, quantum computing, tenemos una nueva ley de Moore, ahora está acelerando significativamente, pone una escala logarítmica exponencial. Entonces, el crecimiento ahora, si ponemos eso en la práctica, se vuelve ridículo, ya casi no posible de capturar con la mente humana qué significa eso. Sí, entonces, no solo tenemos cada vez muchísimo más datos, ahora parece que cada vez también somos capaces de procesar muchísimo más datos que antes. ¿Y a dónde nos lleva eso? Pues depende, pero hay un autor muy famoso que se llama Ray Kurzweil, que habla de la singularidad. ¿Okay? Y hay dos libros muy importantes acerca de eso de él. Y más tarde, más adelante de pronto les doy una referencia de un libro si les interesa más ese tema. Pero ¿a qué se refiere esa singularidad? Okay. Entonces, la singularidad es el momento en que la tecnología evoluciona tan rápido que supera la capacidad humana para comprenderla y también para controlarla. Okay. Y entonces, según Ray Kurzweil, ese es el momento donde la naturaleza y la tecnología se vuelven uno, ¿sí? Se fusionan. Y uno dice, pues eso es pura ficción, como por ejemplo en Robocop, lo que ven aquí abajo, o en Matrix, como lo ven arriba. Pero efectivamente estamos empezando. Si conocen la empresa Neuralink de Elon Musk, ya empezaron, ya implementaron, de hecho, el primer chip en humano, en cerebro, y tienen básicamente un enhanced human. Entonces, pues todavía no tenemos singularidad completa, pero vamos hacia allá. Y eso tiene muchos beneficios para la humanidad, pero también ciertos riesgos. Pero es un poco un concepto que quiero que hablamos al inicio antes de entrar verdaderamente en la inteligencia artificial. Ahora sí, vamos a hablar directamente de la inteligencia artificial. Entonces, lo que hizo últimamente famoso la inteligencia artificial fue ChatGPT, los LLMs, los Large Language Models. Pero la inteligencia artificial no es nueva. Estamos hablando de eso desde los años 50. De hecho, aquí Alan Turing, no sé si han visto la película Enigma, con donde están intentando pues, de analizar el código de la máquina Enigma de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Y fui Alan Turing que logró a descodificar esto. Y Alan Turing publica un paper que se llama Computing Machinery and Intelligence. Y ahí él habla no usa la palabra inteligencia artificial, pero él habla de lo que él llama, o lo que hoy llamamos, de hecho, la prueba de Turing, y es cómo podemos comprobar que una máquina es inteligente. Entonces, según Turing, funciona así. Alguien, digamos, habla a través de una pantalla o de alguna herramienta con una persona o una máquina sin saber si es una persona o una máquina. ¿Sí? Puede ser, por ejemplo, a través de un papel escrito o lo que sea, pero no puede ver, obviamente, si así se da cuenta. Pero entonces, si puede hablar con la máquina sin darse cuenta que es una máquina, pasa la prueba de Turing. ¿Sí? Y creo que hoy ChatGPT está bien cerca de pasar esa prueba. Ahora, en el año 56, en el Dartmouth College tenían una conferencia donde John McCarthy em, nombra básicamente esto la inteligencia artificial. Entonces, desde el año 56
hablamos y de esta conferencia hablamos de inteligencia artificial. Entonces, de nuevo, la inteligencia artificial no es algo nuevo de ChatGPT, sino lo tenemos desde los años 50. Inicialmente tuvimos el primer boom, eso fue justo alrededor, por ejemplo, de esta conferencia, donde tenían programas para resolver problemas como checas, por ejemplo. Y ahí se arma como un gran boom porque todo el mundo pensaba, bueno, con eso vamos a reemplazar a todo el mundo y ahora todos los humanos ya no son necesarios y eso va a ser todo automático. Em, y se esperaba mucho de esta inteligencia artificial. Bueno, eso no pasó, llegamos al invierno número 1 de la IA, y eso fue más o menos en los años 70, hasta que en los años 80 empezamos a ver nuevos sistemas de expertos, que son sistemas que son capaces de resolver un problema mejor que un humano. Por ejemplo, jugar ajedrez. Sí. Entonces tienen expert systems, esos sistemas saben una cosa sola, por ejemplo, jugar ajedrez, y como vieron en el año 97 ganaron aquí a Garry Kasparov. Después vinieron otros eventos que vamos a ver un poco más adelante, por ejemplo, AlphaGo es otro programa que entra aquí. Y de nuevo tuvimos un boom, de nuevo se esperaba que ahora todo se va a automatizar y eso nos va a hacer todo mucho más productivo, etcétera. Se metió mucha plata en eso y pues cuando otra vez eso no pasó, llegamos al segundo invierno de la inteligencia artificial. Y aquí empezamos con Machine Learning, donde la máquina aprende, digamos, ya no lo programamos reglas, sino la máquina aprende y toma sus propias conclusiones y mejora. Y uno de estos resultados es ChatGPT, pero también hay otros que les voy a mostrar un momentico. Entonces ahora estamos en la mitad del tercer boom, que es mucho más grande que los anteriores, porque estamos pensando otra vez que la inteligencia artificial va a automatizar todo y todo vamos a ser más productivo. Y creo que esta vez estamos un poco más cerca de que lo que eso será cierto, pero más adelante hablamos un poco más de eso. Entonces hablamos de AlphaGo. Por mucho tiempo ajedrez fue el juego que iniciaban o que querían ganar con inteligencia artificial, porque pensaban que Go es un juego también aquí como lo pueden ver con una tabla, estratégico, pero más intuitivo que ajedrez. Entonces de hecho pensaban que eso no se puede hacer con una inteligencia artificial. Y si tienen Netflix, de pronto buscan AlphaGo, es un documental donde el equipo de pues, AlphaGo, que es el software, cuenta como su historia, cómo intentaron a ganar a Lee Sedol. Lee Sedol es en ese momento el mejor jugador de Go en el mundo y eventualmente lo lograron. Entonces ahora no solo ganaron ajedrez, sino también Go, que pensamos por mucho tiempo es imposible. Pero mm, ¿qué es lo interesante? Lo interesante es cuánto tiempo duraban desarrollar su programa y cuál fue el resultado después de ese programa jugando contra máquinas y contra expertos. Entonces, AlphaGo todavía está basado en que le ponen reglas, bases de datos y obviamente algo de aprendizaje, pero, pero funciona un poco parecido como el Deep Blue de IBM, si quieren. ¿Qué pasa? Mm, el programa que ganó a Lee Sedol es AlphaGo Lee, ¿ok? Y ganó 4-1 a Lee Sedol. AlphaGo Master ya ganó 60-0 a cualquier jugador de los mejores del mundo y pues ya fue básicamente invencible. Pero después hicieron algo bien interesante. Después programaron AlphaGo Zero. Y AlphaGo Zero no tenía estas reglas ni bases de datos ni nada. Lo que hizo AlphaGo Zero fue jugar contra los anteriores programas.
Eso fue lo único que hizo. Miles, millones de veces jugaba contra los otros programas y a través de eso aprendió. Y en solo 3 días de saber nada y jugando contra los otros programas, en solo 3 días llegó a ganar a AlphaGo Lee 0 a 100. O más bien a más o menos un mejor nivel de Lee Sedol, el mejor jugador del mundo, en 3 días. Sabiendo nada, a 3 días, 0 a 100. Y al AlphaGo Master, que fue el mejor programa que lograron antes, llegó en 21 días. En 40 días llegó a superar cualquier otra versión que tenían. Fue básicamente invencible. Entonces, eso sí ya me parece interesante porque ahora el programa no tiene que saber algo para iniciar, solo tiene que saber cuál es su objetivo y el programa mismo mira qué hace para lograr este objetivo. Y es muy eficiente en eso. Entonces, ¿qué estiman los expertos que va a pasar? La tecnología de IA es obviamente una nueva revolución industrial y tiene impacto para la productividad industrial a nivel mundial. Entonces, si lo comparamos con las anteriores grandes revoluciones, podemos observar lo siguiente. ¿Ok? La máquina de vapor aumentó la productividad mundial, el crecimiento del PIB mundial, si quieren, un 0,3% por año. La productividad laboral, perdón, el crecimiento de la productividad laboral por año, 0,3%. Ahora, eso no suena mucho, pero si lo ponen eso a nivel mundial, pues eso es una suma importante. La robotización que pasó en los años 80 hizo eso todavía más fuerte, hizo 0,4% por año. Y la difusión de la tecnología y el Internet en el año 2000 en adelante logró 0,6% por año. Ahora, de la IA, estimamos que vamos a tener un aumento de 1,2% por año. O en otras palabras, se asume que la IA tiene el impacto de la máquina de vapor, de la robotización y del Internet y difusión de la tecnología juntos. O en otras palabras, tiene un tremendo impacto. ¿Ok? Y eso ya empezamos a ver. ¿Sí? Si vemos los 5 empresas más fuertes según capitalización en la bolsa en el año 2011 tienen Exxon, PetroChina, Apple, ICBC y Petrobras. Son tres empresas de petróleo o petroleras y una de tecnología. 10 años después, en el año 2021, los 5 empresas más fuertes son Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, que es la empresa madre de Google, y Facebook, que hoy se llama Meta. Todas empresas de tecnología y datos. ¿Y qué va a pasar entonces en el año 2031? Pues la gente asume que los top 5 van a ser todas empresas de inteligencia artificial. Y de hecho está pasando. Solo ven Nvidia, qué tan fuerte ha crecido la empresa Nvidia gracias a sus chips que se usan para la inteligencia artificial. Bueno, entonces hablamos un poco de los diferentes tipos de inteligencia artificial. Entonces, el sistema, como por ejemplo el de ajedrez o de AlphaGo o esos tipos de sistemas que son expert systems, mm, se llaman Artificial Narrow Intelligence. Entonces, esa es una inteligencia artificial que está especializada en una única cosa, como por ejemplo jugar ajedrez. Pero si la pides de, no sé, escribía un artículo, pues no es capaz de hacer esto. ¿Sí? De aquí llegamos a algo que llamamos Artificial General Intelligence o inteligencia artificial general. Eso ya es una inteligencia donde la máquina es capaz de hacer todas las cosas más o menos a nivel de un humano. Y Sam Altman, que tienen aquí a la derecha, es el CEO de OpenAI, la empresa de ChatGPT, dice, para mí la inteligencia general, artificial en general, em, es parecido a contratar un humano promedio como compañero de trabajo. ¿Sí? Entonces, cuando soy capaz de usar la IA como un compañero de trabajo y más o menos
llego a ese nivel, yo tengo AGI, Artificial General Intelligence. Y de aquí llegamos a Artificial Superintelligence, donde muchos dicen, pues, la máquina toma conciencia, pero al menos está, si no es conciencia, al menos está significativamente más inteligente que la persona más inteligente del mundo, probablemente todas las personas juntos del mundo. Eso sería Artificial Superintelligence. Entonces, hoy en día estamos mirando mucho, gracias de nuevo a ChatGPT, Artificial General Intelligence, AGI. Entonces, AGI, de hecho, para muchos puede pasar la prueba de Turing. Si hablan con ChatGPT y no saben qué es ChatGPT, muchas veces uno puede pensar que al otro lado hay una, una persona. Ok. Entonces, hoy en día, Steve Wozniak es el cofundador de Apple, que juntos con Steve Jobs fundó Apple, propone una nueva prueba que llamamos la prueba de Wozniak, que tienen aquí a la izquierda. Entonces, Wozniak dice, una inteligencia es la verdad inteligente cuando un robot es la verdad inteligente cuando el robot puede entrar en cualquier casa de una persona normal, unicorriente, y puede por su cuenta lograr hacer café, encontrar la máquina de café, encontrar el café, el agua y mezclar todo para hacer un buen café. Eso es la prueba de Wozniak. Entonces ya estamos más allá que solo pretender que soy humano o no se da cuenta es un humano, ya estamos hablando de una máquina ejecutando tareas de humano físicamente. Pero todo sigue ser AGI, Artificial General Intelligence. Ahora, si miramos un poco la historia humana, no solo del Homo sapiens, sino probablemente de los primeros simios hasta el Homo sapiens moderno, esa evolución de la inteligencia humana duró más o menos 5 millones de años. ¿Sí? De llegar aquí del Australopithecus, no sé si lo pronuncio bien, hasta el Homo sapiens moderno, 5 millones de años. Si miramos la evolución de la inteligencia artificial de un Large Language Model usando ChatGPT como ejemplo, nació en 2018 la versión 1 y 5 años después, en el año 23, nació ChatGPT 4. De hecho, hace poquito lanzaron ChatGPT 4.5. Pero en 5 años, de 2018 a 23, llegamos a ChatGPT 4 en solo 5 años. Y ChatGPT 4 ya es muy poderoso. Entonces, si comparamos eso, nosotros nos demoramos 5 millones de años para llegar a la inteligencia en que estamos hoy. Esa inteligencia artificial duró 5 años y de hecho, si tenemos en cuenta lo que pasó los últimos 2 años, ya está todavía más avanzado en solo 7 años. Eh, Se nota que eso está desarrollando mucho más rápido que la evolución humana y quién sabe a dónde va a llegar eso. Y quiero de pronto mostrar un ejemplo de aplicación de inteligencia artificial antes de seguir, para ver qué se puede hacer con eso y de pronto qué se puede hacer con eso aparte de ChatGPT. Entonces, quiero usar el caso de Moderna. Moderna, la empresa que hizo uno de los vacunas contra el COVID. Y Moderna fue o es una empresa de biotecnología que fue fundada en 2010, especializado en messenger RNA, que son proteínas que se inyectan y estimulan tu cuerpo a producir ciertas reacciones. Ok. Inicialmente enfocado en vacunas para curar, por ejemplo, cáncer. Pero cuando cuando salió COVID, pues ellos pensaban, pues de pronto pueden ayudar con eso también. Entonces, pues su visión, de hecho, inicial fue crear una biotecnología digital centrada en messenger RNA para producir estas proteínas que estimulan el cuerpo una reacción para crear medicamentos más rápidos. Ya les voy a mostrar qué tan rápido se pueden crear, pero también se puede usar para crear medicamentos individuales. Entonces, si ahora tienes dolor de cabeza y tomas una Dolex, pues todos toman la misma Dolex.
con esa tecnología yo puedo crear una medicina que está diseñado para esta persona. Y si otra persona tiene el mismo problema, esa tecnología puede crear una medicina diferente que funciona mejor para el cuerpo de esa persona para resolver el mismo problema. Entonces, pues es obviamente una empresa altamente digital, entonces ellos invirtieron fuertemente en infraestructura digital, sistemas integrados con inteligencia artificial y automatización, todo optimizados y decisiones basadas en datos. Están ubicados en Massachusetts, hoy no puedo pronunciar, Massachusetts, em, y tienen una integración vertical para controlar la velocidad. Si toman, por ejemplo, otra empresa que tenía una vacuna de messenger RNA, Pfizer, pues no fue Pfizer que la desarrolló, eso fue BioNTech, una empresa de Alemania, y BioNTech y Pfizer juntos, BioNTech desarrolló la vacuna y Pfizer con su infraestructura está produciendo esa vacuna. Moderna hizo todo end-to-end para controlar la velocidad. Entonces, hablamos ahora de COVID. Entonces, normalmente vacunas normales duran años, a veces décadas en desarrollarse. Entonces, lo que normalmente hacen es ponen, por ejemplo, virus muertos en una persona a ver si desarrollan anticuerpos y con esos anticuerpos hacen pruebas y miran si eso ayuda también a matar los virus en vivos. Y eso dura eh, muchos años hasta que llegan a una vacuna que pueden mandar a pruebas a gran escala. Y de hecho, antes de COVID, la, la vacuna desarrollada más rápido de todos los tiempos fue SARS. Eso fue 2 años para el desarrollo de la vacuna. Okay. Ahora, aquí en el caso de Corona, Moderna ni siquiera tenía acceso al virus. Ellos tenían una versión digital del virus. Tenían básicamente la estructura digital del virus, lo pusieron a su inteligencia artificial y el diseño de la vacuna duró 48 horas. Y en 2 meses hicieron los primeros ensayos clínicos. Entonces, básicamente desarrollaron esa vacuna en 2 meses, versus 2 años lo más rápido que ha pasado antes. Entonces, eso pues uno puede discutir si es bueno o que no es bueno y si toca hacer más pruebas. Creo que eso no es el objetivo. Aquí lo que quiero mostrar es con la inteligencia artificial fueron capaces de hacer algo muy rápido, el diseño de la vacuna que normalmente dura años, lo hicieron en 2 días. Eso es el potencial que tiene la inteligencia artificial. Ahora la pregunta es, ¿cómo ustedes pueden aprovechar la inteligencia artificial rápido? Digamos, no quieren ya crear una empresa como Moderna, no tienen muchísimos datos, quieren iniciar hoy a hacer algo que ya les ayuda a ser más productivo. Entonces, aquí entran los Large Language Models, los LLMs, cosas como ChatGPT, y lo primero de pronto es mirar, ok, en qué área es bueno aplicarlo y dónde de pronto todavía es mejor tener un humano. Entonces, si entran en la página de Our World in Data, pueden aquí ver los test scores o los puntajes de prueba de los diferentes inteligencias artificiales versus diferentes temas versus un humano. Entonces, la línea 0 es lo que hace un humano. Entonces, todo lo que está arriba en 0, ahí la inteligencia artificial es mejor que un humano y todo abajo, pues el humano es mejor que la máquina. Entonces, como pueden ver, en este momento todavía está todo más abajo del un humano y lo más cerca, casi llegado, es predictive reasoning, razonamiento predictivo. Pero muy cerca hay, por ejemplo, resolver problemas matemáticos o pruebas de conocimiento generales. Si tienen razonamiento complejo, ya ven eso ya es significativamente más lejos. Entonces, lo primero que tienen que hacer es entender, ok, en qué punto de mi trabajo o de mi vida tengo estas cosas donde la inteligencia artificial tiene muy buenos resultados. Si no la aplicamos a todo, porque pues vamos a tener simplemente malos resultados, sino pueden ir aquí, por ejemplo, usarlo para razonamiento predictivo, conocimiento general, problemas matemáticos. Y si van a la página, hay mucho más
datos que pueden sacar y ven todo lo que está más cerca hacia cero son buenos candidatos. ¿Ok? Lo siguiente que tienen que hacer es elegir su LLM. Y para ayudarles tengo aquí las pruebas de pruebas matemáticas, ciencias y de desarrollo de código de los últimos modelos. Entonces pueden ver el mejor modelo, de hecho, es O3 de ChatGPT, que salió antes de 4.5, que salió hace poquito. Pero siguiente ya es Grok 3, el de X o de Twitter. Sí. Entonces, esos son en este momento, parece, según estas pruebas, los mejores modelos. Entonces, primero que queremos hacer es elegir para qué aplicamos la inteligencia artificial para resolver cuál problema, uno que donde es bueno. Después elegimos el modelo y ojalá el mejor modelo para ese problema. Y aquí viene algo que se llama prompt engineering. Entonces, la idea es, pues, que a través de ciertos prompts, escribir texto a esta inteligencia, logramos resultados. Y les quiero dar al menos unas técnicas básicas que les ayudan a tener mejores resultados en sus prompts. ¿Sí? Entonces, uno puede ir y decir, créame un itinerario para un viaje de un día a Bogotá. ¿Sí? Eso es muy básico. Y ChatGPT me va a dar una respuesta. Pero para mejorar esa respuesta, es mejor seguir ciertos consejos. Entonces, para cualquier técnica, ya vamos a ver técnicas, por ahora unos consejos, em, los consejos siempre aplican, independiente de la técnica. Entonces, lo primero es, necesitamos ser muy claro, ¿sí? Entonces, usa un lenguaje claro y conciso, sin términos complejos, sin palabras de slang, sin dichos. Intentan de, como que hablan con un niño de 6 años y sean muy explícitos. Más vago que es el prompt, como más abierto, digamos, más ambiguo, para llamarlo así, el prompt, pues peor es el resultado normalmente. Segundo, es importante o mejora el resultado si dan adicionalmente contexto. Entonces, si tenemos aquí el itinerario por un día en Bogotá, pero pon en contexto, no me gustan los museos, tengan en cuenta que puede llover, entonces créame un itinerario para afuera y uno adentro. Toda la información relevante de contexto mejora todavía el resultado. Y definitivamente tienen que ser muy específicos y precisos. Entonces, es una cosa decir que yo quiero un capuchino caliente o yo quiero un capuchino de 80 grados. ¿Sí? Y lo mismo pasa con la inteligencia artificial. Si no son específicos, pues pues el programa se inventa em, el resultado. Y una manera de ser específico es poner ejemplos. ¿Sí? Entonces, ejemplos de cómo piensan debe ser el resultado o el output que les manda. Y una cosa que todavía mejora eso es, digan al ChatGPT que toma cierto rol. Entonces, ustedes son guía turística, certificado, experto, no sé qué, en extranjero, lo que sea, y más específico que ponen el rol, mejor todavía va a ser el resultado. Ahora, entonces, seamos claros, ponemos contextos, seamos muy precisos y vamos a decir a la inteligencia qué rol debe asumir. Una vez que tenemos los bases claros, hay algunas técnicas. Entonces, la técnica más sencilla o las técnicas más sencillas son estos: Zero Shot Prompting o Few Shot Prompting. Entonces, Zero Shot Prompting es directo al grano. Crea un itinerario cultural de un día en Bogotá. ¡Pum! Posible respuesta, ven aquí. Entonces, ahí 8 a.m. desayuno, 9 a.m. y así tienen, bueno, eso es un ejemplo de Cartagena hecho aquí. Em, entonces, la posible respuesta es 8 a.m. tal cosa, etcétera, etcétera. Pero si hagan o si usan few shot prompting, van a poner ejemplos y aquí, basado en el ejemplo, la inteligencia mejora el resultado. ¿Sí? Entonces, zero shot prompting simplemente crea un itinerario. Few shot prompting ponen un ejemplo y ahora, ¿qué pasa? Ahora la inteligencia va a intentar de crear un ejemplo parecido al que ustedes pusieron aquí en el caso Cartagena. Pero todavía es muy básico. ¿Ok? Si quieren mejorar el resultado, tienen algo que se llama chain of thought o cadena de razonamiento.
Entonces ahí cambian ahora el prompt de una manera siguiente. Dicen, por favor, explica paso a paso cómo decides cada parada veterinaria y cultural de un día en Bogotá. Considera distancias, horarios de apertura y relevancia histórica. Luego presenta la lista final de lugares y actividades. Entonces, como ahora la inteligencia artificial muestra todos sus pasos como piensa, a través de iteración pueden, por ejemplo, cambiar los pensamientos, diciendo em, no sé, él dice, vamos a priorizar arte, entonces te manda solo a museos. Entonces ahora puedes cambiar el contexto, no, por favor, quítame museos, y etcétera. Entonces, como tú sabes qué piensa, también sabes mejor qué debes ajustar para tener un mejor resultado. Pero la esencia es que pedimos al modelo que muestra todos sus pasos de pensamiento y consideraciones que tiene en cuenta. Ok. Entonces, lo que ven aquí a la izquierda, lo primero es Zero Shot o Few Shot Prompting. Lo segundo es Chain of Thought, lo que acabamos de ver. Pero después desarrollan una idea más avanzada, digamos, que ahora no es Chain of Thought, sino Tree of Thought, árbol de razonamiento. Entonces, ¿cómo funciona esto? Entonces, imagínense ustedes quieren lanzar una nueva marca de café de especialidad. Entonces, el prompt que van a dar al ChatGPT es, van a decir el siguiente paso. Van a decir, primero, elabora al menos 3 estrategias de mercadeo distintas. Piénsalo como ramas de ideas. Eso va a crear el árbol. ¿Ok? Para cada estrategia, describe brevemente los pasos claves, los costos potenciales y el público objetivo. Luego, compara las fortalezas y debilidades de cada rama. Y finalmente, elige la estrategia más prometedora o propone una nueva que combine los mejores aspectos de cada una. Eso sería la primera, son varias ramas, pero el primer nivel de este árbol. Y ahora uno puede seguir, puede pedir que toma eso y ahora repite. Ahora desglosa eso de nuevo con el siguiente nivel de la tarea, etcétera. Entonces, en fin, puede crear un árbol muy grande, pero también mucho mejores resultados. Entonces, ¿cómo se ve el resultado de esto? Aquí tienen un juego relativamente sencillo que se llama 24, que tiene cartas de diferentes números, 1, 2, 3, etcétera. Y la idea es que uno saca 4 cartas y debe, con las operaciones básicas, más, menos, multiplicar o dividido, y estas 4 cartas llegar a 24, al número 24. Ok. Entonces, para un humano no es tan difícil, pero para una inteligencia artificial necesita mucho más razonamiento. Entonces, el Zero Shot o Few Shot Prompting llega aquí a 7.3% tasa de éxito. El Chain of Thought, de hecho, solo llega a 4%, si lo mejoran, llega a 9%, pero el Tree of Thought llega con B1, ya les explico qué es B1, a 45%. Ahora, en el ejemplo que acabamos de mencionar, toma los 3 o crea 3 estrategias y sigue analizando solo una. Entonces, ese número 1 es el B, entonces es B1. Ahora, si voy a decir, desarrolla un montón de estrategias y elige los mejores 5, sería B5. Y un árbol de razonamiento o tree of thought de B5 llega a 74% de tasa de éxito. Entonces, ¿qué pueden ver? Hasta la mejor manera de los prompts básicos ni llega al 10%. El tree of thought con B5 tiene 7 veces mejor resultado. Es 700% de hecho mejor resultado que todas las otras técnicas de prompt. Entonces, la técnica del árbol es una técnica muy poderosa para cualquier análisis y razonamiento que tienen que hacer. Ahora, ¿a dónde nos puede llevar esto? ¿Sí? Entonces, ahora, claro, hablamos un poco de ChatGPT y lo que acabamos de ver les sirve para de una vez aplicarlo en su vida o en su trabajo y ser más eficiente, pero si combinamos eso un poco con lo que vimos aquí en el crecimiento de la inteligencia de ChatGPT, en el crecimiento de la tecnología, en el crecimiento de datos, todo lo que se necesita para acelerar exponencialmente la inteligencia artificial,
pues podemos tener dos futuros. ¿Sí? Está el futuro bonito, donde vamos a usar la inteligencia artificial para ser más exitosos, más productivos, una mejor sociedad. Eso va a causar que todos los precios probablemente van a bajar significativamente, entonces todos los productos van a ser significativamente más económicos y nos va a crear una mejor vida. Pero también está el otro escenario, que es básicamente el escenario Terminator, que vamos a llegar a que la inteligencia artificial de pronto hasta acaba con nosotros y va a ser el fin del mundo. Y pues nadie sabe qué va a pasar, pero existe un poco la probabilidad de uno y un poco la probabilidad del otro. Entonces, miramos de pronto cuál es el futuro, cuál es el siguiente paso. Pues todavía no sabemos hacia dónde vamos, ojalá la versión positiva. Pero el siguiente tema que ya está actual funcionando son agentes. ¿Ok? Entonces, si usan ChatGPT, por ahora pueden hablar con ChatGPT, pero todavía no pueden hacer nada. Entonces, no pueden decir a ChatGPT, pues hazme una reserva en un restaurante, paga la cuenta de mi teléfono y búscame un médico aquí en Bogotá y hazme una cita allá. Sí. Eh, Aunque eso no es completamente cierto, porque en Estados Unidos ChatGPT ya tiene una función que se llama Operator. Y Operator básicamente puede usar todo lo que tú puedes hacer con tu computadora. Es solo una pregunta de tiempo hasta que Operator llegue acá, y Operator de hecho es un agente, pero, pero ChatGPT y Operator no es la única empresa que tiene agentes. Hay ya varias empresas de inteligencia artificial donde pueden usar agentes. Y lo poderoso del agente y también lo peligroso es que ese agente pueda hacer cosas. Si el LLM en sí, el Large Language Model, un ChatGPT básico, puede hablar contigo, hasta con vos, pero podrá hablar contigo. Pero al fin del día, todavía tú tienes que ser la persona que pone en práctica lo que te dice. ¿Sí? Si te dice, pues, deberías buscar un médico eh, y hacer una cita, pues tú todavía tienes que sacar esta cita. Con un agente, tú puedes pedirlo al ChatGPT o al programa que sea. Y ahí cambia el asunto, porque a través de los agentes, yo sí puedo ahora automatizar trabajo fuertemente. Y no solo conversación, sino ejecución. Y eso pues nos lleva de nuevo a un futuro bonito, a un futuro no tan bonito. Si vemos el último informe que acaba de salir de World Economic Forum Future of Jobs Report 2025, literalmente acaba de salir, se estima que vamos a perder, gracias a la inteligencia artificial, más de 92 millones de puestos de trabajo a nivel mundial. Entonces, la inteligencia artificial va a acabar con más de 90 millones de puestos de trabajo. Pero por otro lado, va a crear más de 170 millones de trabajo. Entonces, por ahora, al menos en los próximos años, parece que va a crear más trabajo que va a destruir. Sin embargo, eso no es un ejercicio matemático, porque, digamos, por ejemplo, Tesla ahora tiene robotaxis, ¿no? Son básicamente Teslas que manejan autónomos sin conductor. Entonces, eso puede reemplazar el taxista. Ok. Entonces, uno de los trabajos que probablemente van a reemplazarse van a ser los taxistas. Y otros trabajos que se van a generar son, por ejemplo, ingenieros de datos. Y creo que no es factible que todos los taxistas se vuelven ingenieros de datos. Algunos sí, pero muchos probablemente no. Entonces, no es exactamente cierto que se cambian estos 92 por los 170, sino aquí se crean varios nuevos, pero creo que también vamos a tener varios que se quedan en el camino. Y si avanzamos eso más allá, pues eso es solo por ahora, ¿no? Como si vamos 10 años más adelante viendo la evolución de los últimos 5 años, puede ser que eso es todavía mucho más fuerte en el lado donde vamos a reemplazar personas. Entonces, queda como la pregunta, pues, ¿qué pasa con toda esa gente que ya no tiene trabajo? Y aquí existe
pues la conversa, la discusión, la teoría del ingreso básico universal o Universal Basic Income, que básicamente cada persona recibe un salario básico sin trabajar. Y aquí les quiero contar un experimento interesante que se llama Universo 25, de pronto lo pueden buscar en Google si quieren, donde hicieron un experimento con ratones cuando tienen un ambiente perfecto, no se tienen que preocupar. ¿Sí? Entonces, tienen comida suficiente, tienen agua suficiente, tienen suficiente material para crear sus nidos y reproducirse. Y lo ven aquí, la construcción a la derecha. em, y eso fue un experimento que observaron por muchos años. Eso fue un experimento de años. Entonces, ¿qué pasó al inicio? Ok. Al inicio, los ratones se reproducieron y empezaron a establecer estructuras sociales. Entonces, básicamente crean como su país, si quieren, de ratones. Y todo pasaba como esperado. Pero cuando aumenta la densidad de la población eh, y- y se empezó a ver un cambio en el comportamiento social. Pues básicamente algunos se volvieron más agresivos, otros mostraron más aislamiento y empezaron a tener conductas sexuales anormales. Y se empezaron a desarrollar mm, como un tipo de ratones que ellos llamaron los hermosos. ¿Sí? Entonces, esos fueron ratones que ya no están preocupados por reproducirse, no estaban interesados sexualmente en el otro género, digamos, no buscaban a transmitir su ADN al futuro, sino están ocupados con ellos mismos, de cuidarse, sí, y por eso los llamaron los hermosos y también estaban aislados. Y de aquí en adelante empezó la población a decrecer, hasta eventualmente murieron todos porque nadie se quiere reproducir más y se acabó todo el país de los ratones. Y si lo vemos, hay como algo interesante que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de cosas como ingreso básico y todos vamos a vivir bien hasta siempre sin ninguna preocupación. Em, yo creo que el humano todavía necesita un propósito. ¿Sí? Los ratones ya no ni tenían un propósito, no tenían que buscar, nada, todo era fácil. Y el humano también necesita un propósito. No se trata de existir y tener aquí para comer, sino sin ese propósito vamos a tener un fuerte problema mental, creo que vamos a generar en la gente. Lo segundo que debemos tener en cuenta si queremos escapar, digamos, de ese universo 25, que uno desaprende y reaprende muy rápido. De los tiempos donde uno va a una carrera 4 o 5 años y después espera de aplicar eso toda su vida, eso ya hace mucho no es así. Muchas veces las universidades se demoran años en crear una carrera y después obviamente tienen que enseñar por varios años esta carrera y en el momento cuando la persona sale, eso ya es desactualizado. Entonces, la habilidad más importante probablemente es desaprender y reaprender rápidamente. Y de esa manera intentar ser parte de los 170 millones nuevos puestos y no de los 97 que van a desaparecer. Pero también tenemos que mirar la IA. Es una cosa la humana, pero también tenemos que lograr la IA. Entonces, un problema que ya vemos son los famosos deepfakes. Entonces, ya casi no es posible identificar si un video, por ejemplo, es un humano o es una inteligencia artificial, al menos cuando fue producido aquí en una inteligencia bien avanzada. Y yo creo que necesitamos regulaciones. El ejemplo que vimos hace poco, creo que en China era, donde llamaron no sé, contador, a la persona financiera a una reunión. En la reunión era una reunión virtual, allá tenía su jefe y varios otros compañeros de trabajo que le pidieron transferir, creo que 15 millones de dólares eran, y él lo hizo y resultaba que eso fue todo deepfake, eso no eran personas reales, sino era inteligencia artificial. Entonces yo pienso que se necesita regulación para que una inteligencia se identifica como inteligencia y no pretende que es un humano.
Y el otro gran reto es la inteligencia necesita un mecanismo autocorrectivo, debe ser capaz de ver que va por mal camino. Entonces, si hacemos un experimento mental, asumimos que damos a una inteligencia, tenemos una fábrica, por ejemplo, que produce papel y vamos a decir a esa inteligencia que maneja ahora la fábrica, tu objetivo es producir la máxima cantidad de papel posible. Y ahora la inteligencia crea sus estrategias para lograr eso. Entonces va a acabar con todos los recursos naturales, va a acabar con todos los humanos y eventualmente probablemente va a otros planetas a seguir allá produciendo papel. Ahora, en fin, logró su objetivo, pero eso de pronto no era lo que nosotros queríamos. Entonces, la inteligencia debe ser capaz en el camino hacia su objetivo de corregirse. Y eso también es algo muy importante que debemos tener en cuenta para la inteligencia. Ahora, si quieren profundizar, si quieren leer o ver más, les recomiendo, hay muchos libros, pero les recomiendo los siguientes tres. Si quieren tener una idea como a dónde nos puede llevar eso, les recomiendo Yuval Harari Nexos, que básicamente habla a nivel de sociedad, a dónde nos puede llevar. Es un libro muy, muy interesante, me parece súper eh, bueno el pronóstico que hace. Entonces, eso será uno. Si quieren saber más de singularidad y toda la parte positiva que nos puede traer, les recomiendo Ray Kurzweil. El último libro de eso es La singularidad es más cerca, perdón. Y el libro que salió hace pocos días de Reid Hoffman es el cofundador de LinkedIn, por si acaso, que habla de agentes, se llama Super Agency. Entonces, si quieren tener un inicio, les recomiendo aquí esos tres libros inicialmente.